te agradecemos mucho que hayas venido acá, que hayas aceptado la invitación. Yo creo que Fernando Trueba es un personaje, es una persona muy singular, es difícil de ubicar, siempre está descolocado y descolocándose, digamos. Y te hemos seguido desde que comenzaste, todos los que somos de tu edad, te hemos seguido desde que empezaste a hacer a irrumpir en la cinematografía española con Ópera Prima. Recuerdo el festival de Cartagena cuando la película, pues no sé, como que despertaba muchísimo interés porque era una cosa nueva, un personaje que venía de la crítica. Y a partir de ahí pues hemos seguido tu carrera, tus éxitos, tus aventuras. Has estado haciendo muchísimos géneros, haciendo lo que te da la gana realmente. Y yo creo que en ese sentido estar en Medellín también es una manifestación de hacer lo que te da la gana. De venir acá. Y entonces muchas gracias por estar aquí. Vamos a conversar, digámoslo, a mí me da un poco de pena con Jaden y con Fernando porque no se supone que el festival empieza mañana, no empezaba hoy ni mucho menos, y no sé, también ustedes se han sorprendido de que hubiera una actividad frente al público, ¿cierto? De todas maneras, muchas gracias por venir, gracias a la Cuantista por invitarnos y por no sé, como darnos esta posibilidad de empezar el festival en Medellín, de invitarlos a todos a que vayan desde mañana hasta el domingo. Y vamos a hablar, Fernando, un poco de todo y vamos a hablar un poco como empezar sobre el tema del festival, ¿cierto? ¿Pero qué querías decir, Fernando? No, es fenomenal que haya una actividad en un bar que además es librería, que no se puede pedir nada mejor en la vida, ¿no? En España teníamos un actor que se llamaba Fernando Fernández Gómez, que era también escritor, director, autor teatral, y él decía que él toda su vida la había pasado en los cabarets en Madrid. Claro, ahora, como vivimos en la época esta aburrida de lo políticamente correcto, pues la gente le miraba así con los cabarets y tal, muy mal. Y él decía, vamos a ver, que tenía así, como un trueno. Ustedes se imaginan un lugar donde cuando hace calor hay aire acondicionado, cuando hace frío hay calefacción, te sirven unas copas de licor, hay unas señoritas guapísimas y tú estás sentado en la mesa charlando con tus amigos. Eso era el cabaret. Si alguien conoce algo mejor, que me lo diga y yo voy. Es un poco lo mismo. Ya no hay cabarets, pero bueno, hay bares, librerías, donde además tocan jazz, que no tiene nada que pedir a los cabarets, está lleno de chicas guapísimas. El tema de este 13º festival, de esta versión, es un tema que yo les recomiendo que asistan a ver 26 películas que escogieron los curadores del festival, películas extraordinarias. El tema surgió hace 2 años cuando Galen estuvo en el festival, viniendo directo de la Cinemateca de Harvard a darnos una conferencia sobre la nueva ola francesa. Y de pronto Karen pues les dijo que había existido también un momento maravilloso del cine en los años 70 y que era como una réplica de esa nueva ola francesa, de esa explosión de talento y de autoría y de inconformidad, y que esa explosión se llamaba el nuevo Hollywood, y que había transcurrido en los años 70, tal vez había empezado un poco antes, y que era una cosa especialísima, única, porque había mezclado Hollywood con una cantidad de jóvenes que de pronto habían salido de las universidades con una intención muy crítica y muy de autor, ¿cierto? Entonces Karen
convenció, le comunicó la idea a Orlando se entusiasmó, Diego Rojas se entusiasmó, Augusto Bernal, todos estos amigos críticos del festival que siempre están con nosotros, y de pronto lideraste la idea y ahora vamos a tener un festival en donde Jaden ha hecho un papel muy importante de curador y también ha conseguido una cosa que era muy difícil para nosotros, y son los derechos de autor de las películas. Bueno, mil gracias. Hola. Mil gracias. Mil gracias. Y sí, la tema de la nuez de Hollywood es muy importante para mí. Yo nací en 71, entonces puedo decir que soy bueno, un producto de esta época, aunque no podría ver las películas hasta 20 años después, o unos años después. Pero sí, para mí es una celebración de un momento muy importante en el cine americano. Podemos decir que es norteamericano, estadounidense, podemos decir que era como nuestra nueva ola. Pero también no es solamente una celebración, sino una intervención para darles una idea diferente de la historia del cine norteamericano y contemporáneo, que realmente eso era, yo creo que el último en Florencia de un cine verdaderamente audaz y auténtica y importante. Ahora hemos perdido algo en Hollywood, que hemos estado hablando de eso un poco en el taxi, y ahora es algo bueno. Ahora tenemos la ocasión de regresar un poco en el pasado para reconsiderar este momento muy importante y repensar qué era los años de esta década de cine extraordinario y conversar un poco sobre las películas, ¿verdad? Cuando conversamos hace unos meses en Barichara, que yo te conté que hacíamos este festival y que el tema era tú te emocionaste inmediatamente, ¿cierto? Y vas a dar una conferencia el jueves allá en Santa Fe que la titulaste ¿cómo se llama? La última... Bueno, no es una conferencia, yo hablo. No, yo cuando me dicen de dar una conferencia siempre digo que no, siempre me niego a dar conferencias, a lo que no me niego es hablar. Me encanta hablar, y más hablar de cine. Y me preguntaron qué título le pones, y yo, si yo voy a hablar de cómo viví ese cine, ¿no? Cómo lo vi yo. Y entonces lo primero que me vino a la cabeza fue la última edad de oro, porque pienso que el cine ha tenido varias edades de oro, ¿no? Por ejemplo, el cine cómico americano del mudo es una edad de oro. El cine negro americano es una edad de oro. La cortita época de la comedia checoslovaca es una mini edad de oro. La Nouvelle Vague, por supuesto, es una edad de oro en el cine francés. Pero el cine americano de los 70 yo creo que es la última que yo me atrevo a calificar de tal. Si me equivoco, estoy haciendo alguna omisión injusta, que me lo digan. Y debo decir que yo, y me imagino que es el caso de Víctor, porque aunque parece mucho más joven, solo tiene un día menos que yo, nació al día siguiente que yo, el tipo. Y este cine lo hemos vivido día a día según ocurría. O sea, hemos nacido en el 55, teníamos 15 años en el 70. Yo siempre he pensado que las cosas que más nos marcan en la vida son las cosas que vemos entre los 15 y los 20 años. Los libros que leemos, las películas que vemos, las músicas que nos emocionan, y luego seguimos viendo cosas, las vamos viendo, leyendo, escuchando de otra manera y apreciándolas de otra manera, pero siempre seguimos enganchados con cosas que nos conmovieron en ese momento, donde las cosas te conmueven con una fuerza increíble que probablemente, salvo excepcionalmente, nunca te vuelve a ocurrir en la vida. Y claro, yo recuerdo
Es muy difícil hablar del cine americano porque en España cambian los títulos, aquí en Colombia también, y entonces podemos hablar de una serie de películas con títulos muy distintos. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo cuando se estrenó The Wild Bunch, en España se llama Grupo Salvaje, de Sam Peckinpah. Cuando esa película se estrenó, mi hermano Máximo y yo hacíamos lo que se llamaba hacer pellas, no ir al colegio por la tarde, para ir a ver esa película todos los días de la semana. Como se pasaba en un programa doble, la veíamos la otra y la veíamos por segunda vez. O sea, esa película nos conmovía, nunca habíamos visto una película épica de esa manera como era aquella película de Peckinpah. O me acuerdo, voy a citar dos películas de los años 60, porque veníamos en el taxi hablando y yo le decía, es que el cine de los años 70 nace en realidad con Bonnie and Clyde, con Grupo Salvaje y con El Graduado, y quizá con alguna otra más, pero para mí con esas. Cito esas porque son las que a mí me gustaban. Por ejemplo, a mí Easy Rider no me gusta nada, siempre una película que nunca me interesó. Pero esas tres películas, aunque son de los 60, ya está en ellas todo el estilo, la nueva manera de contar de lo que va a ser el nuevo Hollywood. Y es muy curioso, porque Bonnie and Clyde, que quizá es la primera, es una película escrita por dos jóvenes periodistas que se llamaban Robert Benton y David Newman, que ellos en realidad eran unos locos de la Nouvelle Vague. Y cuando escribieron Bonnie and Clyde, el sueño, ellos trabajaban en la revista Squire, me parece, y el sueño de ellos dos era que la dirigiera Truffaut. Y entonces fueron con el guión de Bonnie and Clyde, a través, bueno, tenían ya muchas relaciones dentro de la industria y eso, eran tan francófilos y tan nueva ola que cuando Robert Benton empezó a dirigir películas siempre llevaba de director de fotografía al barcelonés educado en Cuba, Néstor Almendros, que en realidad había sido el director de fotografía de Truffaut y de Eric Romer. O sea que ellos veían el mundo a través del cine francés. Y Truffaut no se atrevió a hacer una película en inglés y les recomendó que la hiciera Godard. Y Godard, como todos sabemos, además de un genio, es un imbécil de remate. Es las dos cosas, que son totalmente compatibles, no hay ninguna contradicción. Y Godard dijo que sí, que él encantado de hacer Bonnie and Clyde, pero sin usar el guión. Claro, imagínate la frustración de Robert Benton y David Newman, ¿no? Entonces la película fue dando vueltas hasta que cayó en manos de Arthur Penn y se hizo. Pero quiero decir, lo importante de contar eso es que ese cine que van a hacer en los 70 tiene una vinculación muy grande con el cine francés. Que toda esa generación de los Coppolas, Spielberg, Scorsese, etcétera, es la primera generación americana que ha estudiado cine. Hasta ellos, los directores, pues uno había sido boxeador, otro periodista, tenían otro tipo de currículos. Entonces, estos nuevos directores habían ido a cinematecas, habían visto el cine europeo y lo querían hacer ellos. Entonces se dieron las condiciones sociológicas, económicas, políticas. Hollywood estaba putrefacto. El cine que se hacía en Hollywood en los años 60 era pésimo. Había tocado fondo ya de malo, de gastado. Los grandes directores clásicos estaban viejos. Había alguno que seguía haciendo muy buenas películas, como Billy Wilder. Y llegaron estos jóvenes y lo cambiaron todo. Pero ese cine nuevo que hicieron se nutría del clasicismo americano y de una nueva manera de entender el cine que venía de Europa. Y consiguieron combinar un cine adulto desde el punto de vista de visión de la sociedad, un cine muy crítico, que eso siempre hay que reconocer como una de las grandes cosas del buen cine americano, un cine que sabe mirar críticamente su sociedad,
y combinarlo con una manera de narrar que era moderna, que era nueva. Pero la influencia europea era tan grande que yo recuerdo que cuando Sam Peckinpah hizo la balada de Cable Who, que es el western que él hace después de Grupo Salvaje, le preguntaron, ¿y esta película qué es? Y dijo, es una mezcla de Max Sennett, de las películas cómicas mudas, con las moscas de Sartre. Y, o sea que realmente había esa cosa europeísta, no se escapaba ni Peckinpah, ¿no? O sea que todos querían hacer un cine europeo en América. Y también gran parte del cine americano anterior clásico lo habían hecho muchos europeos emigrados, como Billy Wilder, etc. Bueno, ya no hablo más, que soy un coño. ¿Qué? 70. Yo vi El Padrino cuando era demasiado joven, y la verdad es que fue impactante para mí. Y más un gran realismo, así como este tipo de monstruo padre, para mí fue muy impresionante porque era uno de mis actores favoritos, porque yo he visto como joven The Men de Fred Dinnan, que era muy importante cuando es un soldado que está golpeado. Entonces me ha afectado mucho este cine, que como te dije era también de mi juventud, de los años 70 y mi primera década de mi vida. Entonces recuperar para mí fue un tipo de ejercicio, un tipo de algo prustiano, buscando un poco de mi juventud y las cosas que he vivido por el cine. Para mí siempre hay una búsqueda de cosas autobiográficas también en el cine. Y yo creo que es un cine que tiene algo para todos también, no solamente esos que se han nacido y vivido en esta época, sino también para jóvenes de hoy. Y eso es obvio. Si uno nota la influencia, por ejemplo, de Scorsese y los directores jóvenes, es muy impresionante. Y también me estabas comentando la importancia de estas películas para los colombianos, ¿no? Para una película como El Padrino y los que han hecho antes también era muy, muy importante, ¿no? Para los jóvenes directores colombianos también. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Para mí es lo fascinante de esta época también es la manera de revitalizar, de reinventar los géneros clásicos de Hollywood. Han hecho un director como Robert Altman. Cada película se puede decir es una respuesta a la idea de qué es un género, qué es un western, qué es una película de guerra, por ejemplo. Y eso es algo, yo creo que es muy importante. Y yo diría que ahí empieza un tipo de... Sí, es algo crítico, es un cine crítico, como dijo Fernando, pero también es una idea, podemos decir, postmoderno del cine, la idea de regresar al pasado y trastornar las cosas y reinventar las cosas así. Yo creo que eso es una de las gran cosas también de cine. Y se puede notar que casi todas las películas que hemos escogido son películas de género en tal manera, pero han, como dije, reinventado, han cambiado algo, la fórmula, han hecho algo completamente distinto. Bueno. Hay una película cuyo guionista es Gabriel Infante, Caín, que es una película que vimos en esa época muy bella, que la volví a ver en estos días, se llama Punto Cero, Punto Límite Cero, ¿cierto? Es una película... ¿En qué año es producida esa película, Fernando? No lo sé, pero debe ser como del 71, yo diría así. Es de esas películas de carretera y persecución existencial, ¿no? Como aquella primera de Spielberg, Duel, ¿no?
O Monty Hellman, una película que me gusta mucho, Too Late Blacktop, una de las grandes películas de esa época. Sí, de pronto hablando un poco de Cabrera Infante como guionista, digamos, de esta película. Bueno, no sé cómo llegó Cabrera Infante. Yo fui muy amigo de Cabrera Infante, le adoraba. Y de hecho, yo cuando estaba en la universidad y leí Tres Tristes Tigres me fascinó. Y a veces cuando ahora con esta película penúltima mía, que voy a presentar ahí en Santa Fe estos días, que se llama Chico y Rita, cuando a veces me preguntan mi mayor influencia en esa película, digo, pues Cabrera Infante, porque cuando leí Tres Tristes Tigres fue cuando yo descubrí, yo estaba en la universidad, la vida nocturna de La Habana de los años 50, ¿no? Y bueno, Cabrera Infante, que era un cinéfilo tremendo, fue uno de los grandes críticos de cine en los periódicos cubanos en los años 50. Y para mí se le puede meter en esa lista de genios de la crítica de cine junto pues con Manny Farber o con André Bazin, con los grandes que han escrito de cine. Cabrera Infante de repente, bueno, él se fue de Cuba muy pronto y era como hermano de Néstor Almendros. Y Néstor se fue a Francia y hizo su carrera ahí como director de fotografía, y él se quedó en Inglaterra, se quedó en Londres y tuvo una extraña carrera como guionista. Esta película de Sarafian es la única película de él que de alguna forma se puede decir que llegó al cine más o menos como él había pensado, más o menos. Luego escribió, le encargaron hacer una adaptación de Bajo el Volcán de Malcolm Lowry, y escribiendo el guión de Bajo el Volcán, existe esa versión por ahí sin publicar, se volvió loco. Y se volvió loco que se quedó como un vegetal, y le tuvo su mujer que internar en el manicomio en Londres. Estuvo bastante tiempo ahí, tuvo un tratamiento de electroshocks y todo, pero tuvo una especie de cosa muy paralela con lo que le ocurría al personaje de la novela de Malcolm Lowry, y fue una cosa muy trágica, y ese guión nunca se hizo. Y yo pienso, siempre digo, a ver si algún día lo editan o alguien lo rueda. O sea que esa fue la otra película de Cabrera Infante. Y finalmente Andy García le encargó escribir un guión del cual en realidad Guillermo solo es responsable de la primera versión, porque luego dijeron que era muy largo, que era muy esto y lo otro, y Andy y otros guionistas lo fueron retocando hasta la película acabada que se llama The Lost City, La Ciudad Perdida, que es una película de Andy García, pero yo no diría nunca una película de Guillermo Cabrera Infante. Curiosamente, su única película, podemos decir, es esta que se ve aquí de Vanishing Point, en la que no hay nada latino, nada cubano, es una road movie puramente americana, como a él le hubiera gustado probablemente, ¿no? Como a él le gustaba. Era un tipo genial, Cabrera Infante. Genial, nunca estábamos de acuerdo hablando de cine, salvo cuando hablábamos de cine antiguo. De cine antiguo estábamos de acuerdo en todo, en el cine moderno en nada. Le gustaban todo cosas muy modernas para mis gustos, anticuados. ¿Qué piensas tú, y Jade, qué piensas tú de esos personajes de estas películas del nuevo Hollywood que han accedido como a una especie de exaltación en su libertad y como en su propuesta de absoluto éxtasis, digamos, del personaje de Cabrera Infante, que va por una carretera desafiando sin ningún motivo, desafiando a la ley y accediendo como a un viaje exaltado de libertad, que termina estrellándose, digámoslo, contra el régimen, contra la ley, contra el sistema, contra la policía, contra el dinero, contra la estupidez de la fama. Esos personajes, ahora que he estado revisando algunas de esas películas, yo creo que tuvieron una enorme influencia en Colombia,
porque esa fue la década en donde mucha gente decidió también iniciar unos caminos exaltados en busca de la libertad, es decir, la guerrilla, Batman, el M-19, el narcotráfico que empezó, vio en esas películas del Padrino un cielo posible, una aspiración posible, y sobre todo como una especie de patos heroico, extraordinario, que termina de pronto en unas estrelladas tremendas. Esa es un poco la definición, o sea, de parte de estas películas. ¿Te parece? No sé si les parece. Pero hay escenas, digamos, o momentos de calles peligrosas de Scorsese que me recuerdan todos los narcotraficantes que conocimos al final de los años 70 y a comienzos de los 80 en Medellín. Eran el mismo tipo de personajes exaltados, jugándose unas apuestas de estar amigos, y hay secuencias de los documentales en donde se filmó, digamos, la Hacienda Nápoles y toda esa camaradería de amigos de locos y todo, que parecen sacadas del Padrino, en el sentido de que parecen como copiadas, mimetizadas del Padrino. Eso tiene que pegó muy duro y que fue para estas generaciones unos retratos muy tremendos. No sé si para ti fue lo mismo, digámoslo. O sea, en el sentido como ya como cineastas, si esos personajes inspiraron, digámoslo, como esa exaltación y libertad también de sus películas. Claro, para mí este era un cine que yo admiraba mucho, pero me parecía imposible, ¿no?, de llegar a él, como yo realizar algo por ese camino. En la España en que yo vivía, lo más que podías conseguir hacer una comedia con dos amigos tuyos. Pero es verdad que cuando yo vi, como has dicho, Malas Calles, se llama en España, Mean Streets, de Scorsese, reconocía mi barrio, estaba ahí mis amigos de mi barrio. Claro, yo que estuve en Madrid en una época que no hay drogas, pero sí hay bandas, y todos los días había batallas campales en la calle. Todos tus amigos estaban en una banda, en otra, y las peleas eran continuas, y ir de casa al colegio y del colegio a casa, a veces si no querías verte envuelto en una pelea, tenías que hacer a veces unos rodeos tremendos. Ibas por una calle, veías que estaban ahí 5 sentados, ya tenías que ir por otro lado. O sea, y ese tipo de personajes eran mis amigos. O sea, yo veía el personaje de Niro en Mean Streets, y es que lo conozco. Pensaba en mi amigo Víctor, no tuvo otro, que lo mataron atracando un banco en Barcelona, por ejemplo. ¿Sabes? O sea que... Pero claro, era una época que ya en Madrid que todavía no había entrado la droga. De hecho, cuando la droga siempre ha estado, pero por ejemplo, yo que sé, los toreros, las folclóricas, pero eran cosas de clases altas, ¿no? Y de gente con mucho dinero y que tenían unos vendedores que iban a sus casas y tal, pero no existía en la calle, no era popular. O sea, yo recuerdo dónde se empezó a vender el hashish en Madrid, y era un amigo de mi hermano el que lo vendía. Fue el primer vendedor. Al año siguiente ya había como 4, y al año siguiente 400. Pero el primero que vendía era Carrasco, un tío de mi barrio. O sea, que ese mundo, por supuesto que es reconocible y existe en todas las ciudades y en todos los lugares. Lo que pasa es que en cada país toma unas dimensiones. Aquí habéis tenido unas dimensiones, yo creo que en la imitación de Hollywood incluso se ha exagerado un poco en la imitación. Pero bueno, sí, es curioso porque a veces el cine es un reflejo de la realidad y luego la realidad acaba siendo un reflejo del cine. Hay que tener mucho cuidado con la ficción. Por ejemplo, cuando empezó a ponerse en la televisión Los Soprano, yo estaba escribiendo un guión con el guionista de Bonnie and Clyde, con Robert Benton, que éramos muy amigos, y él me dice: ha empezado una serie nueva que tienes que ver porque es maravillosa, es lo más inteligente y tal, y cada día que la echan mi mujer y yo no quedamos con nadie a cenar, nos sentamos a ver Los Soprano y tal. Para mí Robert Benton y su mujer, David Newman, perdón,
David Newman y su mujer David Newman, que sería con Robert Benton, porque yo escribía sobre David Newman, eran de las personas más inteligentes que yo he conocido en mi vida. Entonces yo me puse a ver Los Soprano y dije, tienen razón, inteligentísimos guiones, qué bien hecho está, qué buenos son los actores, qué bien producido. No quiero volver a ver a esta familia, no quiero gastar 5 minutos más de mi vida con estos tocacojones subnormales, psicópatas, criminales. Por favor, a mí me gusta Henry James. Estoy hasta los huevos de tanto matón, loco, etcétera, etcétera, etcétera. No lo puedo soportar. Y sobre todo, una cosa es que uno vaya a ver El Padrino. Y vas y ves, vale, es shakespeariano. Pero otra cosa es que todos los miércoles te sientas en tu casa a ver a una familia de criminales y a reírte, y poco a poco te van cayendo cada vez tan simpáticos que casi cuando van y le revientan el cráneo a un vecino con un bate de béisbol, ya te ríes, porque ya te caen bien, son como casi amiguetes, ¿no? Ya has empezado a comprenderlos, ¿no? Entonces yo sinceramente eso no lo puedo soportar, y se lo dije a David, y dije, mira, tienes toda la razón, es muy bueno, es muy inteligente y tal, yo soy tonto, pero no me gusta Los Soprano. No me gusta Los Soprano, no podía con eso. Y... perdonad. Son opiniones, o sea, que quiero decir. Pero mira, volviendo a hablar de esto del cine de los 70, y veníamos hablando de cómo ese cine ahora ya no se hace en Hollywood. Sigue habiendo algunos directores independientes que hacen películas muy buenas, ¿no? Pero no hay... Eso ha desaparecido porque Hollywood lo han tomado los ejecutivos, las corporaciones y todo eso. Y yo hay una cosa que se me quedó marcada, que para mí define por qué se acabó ese cine y por qué esa generación de alguna forma se fue al carajo. Y la persona que mejor lo ha contado es la mujer de George Lucas, que era una montadora de cine que montó muchas películas de ellos, que se llama Marcia Lucas. Y Marcia Lucas una vez dijo una cosa maravillosa, que es: me casé con un cineasta de vanguardia y me divorcié de un vendedor de juguetes. Es exactamente lo que le pasó al cine de Hollywood. O sea, Lucas empezó haciendo películas de vanguardia y luego acaba siendo un señor que hace películas para vender muñequitos, ¿no? O sea, fue víctima de su éxito, víctima del dinero, porque fíjate que yo estoy seguro que cuando hizo el primer Star Wars, él era totalmente sincero. Yo no pienso que el primer Star Wars sea la película de un comerciante calculador, pero lo que esa película desencadena en el mercado es algo tan gordo que probablemente muy pocos seres humanos son capaces de darle una patada a eso y decir, pues ahora voy a hacer una película que no tiene nada que ver con esto, un documental en el barrio donde nació mi madre, coño, y no quiero seguir haciendo marcianitos idiotas y cosas de esas, ¿no? Y bueno, pues esto que dijo la mujer de Lucas para mí es muy clarividente. No, el año de la batalla de la galaxia, 77, era muy clave, un año clave. Y en este año salió también una película de William Friedkin que se llama Sorcerer. Es una adaptación de una película francesa de Henri-Georges Clouzot, el salario del miedo. Y yo creo que estas dos películas representan, bueno, las dos opciones para Hollywood. Uno, un tipo de anti-narrativo, un anti-road movie, una película del anti-heroísmo, y el otro de un cine puro comercial en la manera más literal, para vender cosas. Y la verdad es que eso empezó con Jaws en 75 y Star Wars era hecho también con la idea de la novelización y vender los libros también. Entonces sí tenía la idea del marketing, del merchandising, de vender cosas. Eso sí fue parte de la inspiración.
Pero es increíble para mí ver, por ejemplo, películas como Alex de la Iglesia, que ha tomado en su torno la batalla de la galaxia, ¿no? Y en una película como La Comunidad. Y entonces yo creo que se puede ver que están usando, ¿no?, estas cosas que para mí es una película de chatarra, pero reinventando cosas y ideas como una película de infancia, que eso es otra cosa, que Lucas era todavía viviendo en un mundo de juguetes, como un niño adulto, ¿no? Yo creo que eso también era. Pero también es interesante ver cómo la batalla de la galaxia ha influido tanto otra generación, pero como otra cosa, ¿no? Como un tipo de fantasía que era distinto que solamente la película que era en su época. Star Wars es un poco el principio del fin, ¿no? Sí, con todos sus méritos y lo bonita que sea y que todos se la ponemos a nuestros hijos. Y yo recuerdo cuando se estrenó y me gustó, cuando la gustó, como lo que es, como un cuento bonito. Y pues yo siempre he pensado que E.T. es la película más personal de Spielberg. O sea, que aunque haya sido un éxito enorme, etcétera, yo creo que es su película de autor, E.T., la que él hace de verdad sinceramente, ¿no? Poniendo cosas de su infancia, de su madre, de sus sueños, de lo que él de niño quería ser. Pero voy a aprovechar que has hablado de Sorcerer, el remake del Salario del Miedo que hizo William Friedkin, para ver que no es tan alternativo. Y que te voy a contar una anécdota que me contó mi gran amigo Paco Raval, el actor español, que es uno de los protagonistas de Sorcerer, ¿no? Entonces Paco estaba escandalizado cuando volvió y me dijo que la película rodaron todo en República Dominicana. En aquella época, la Paramount, como sabéis, pertenece a la Gulf and Western, que además es la United Fruit. El director de todo esto era Bludorn, y Bludorn fue el que hizo el contrato a Friedkin, Coppola y Bogdanovich para, primera vez en la historia, yo creo, que a 3 jóvenes se les daba el derecho de hacer la película que quisieran, con el presupuesto que quisieran, el reparto que quisieran, el montaje definitivo. Y yo creo que de una manera u otra todos estos se les subió demasiado a la cabeza. En el caso de Friedkin, resulta que en esa película, me contó Paco, había un plano de un pueblo, plano general desde lejos, de un pueblecito, y que ese pueblo lo vuelan con dinamita, ¿no?, en una escena de la película. Bien, entonces estuvieron por allí buscando, localizando con el director artístico, la gente de efectos, y William Friedkin, que venía subido a caballo del éxito y del dinero de The French Connection, se encaprichó con un pueblecito de República Dominicana que le pareció a él que ese pueblecito era muy mono para volarlo con dinamita. Y entonces dijo: mirad desde aquí, desde esta montaña se ve el pueblecito este, qué bien se ve desde aquí, mirad, ponemos la cámara aquí, miro con el visor, lo volamos y queda de puta madre de bonito, va a ser genial para la película. Entonces, como los propietarios de República Dominicana era la United Fruit, hicieron que toda la gente de ese pueblo se mudara, todos los habitantes del pueblo se fueran de allí, para que William Friedkin volara al pueblo para un puto plano de su puta película. Y un plano que en esa época en la que no existían efectos digitales, cualquier técnico de efectos especiales con una maquetita perfecta te lo hace, lo vuela, y no tienes que molestar a nadie, mucho menos volar su casa, su calle y su pueblo, ¿no? Entonces, esto también es un lado de las películas que tenemos que ver, ¿no? Y claro, Paco Raval, aunque era una estrella en España, era comunista. Estaba rodando esa película y viendo cómo echaban a toda la gente de un pueblo y les volaban el pueblo, ¿sabes? Y que él formaba parte de los que volaban el pueblo.
Me lo contó escandalizado totalmente. Yo ahora quisiera que de pronto preguntaran a estos dos amigos sobre el tema del festival, y creo también que ustedes se dan cuenta, digámoslo, la cantidad de vida, de cosas que tiene Fernando para contarnos, ¿cierto?, sobre su trabajo. Entonces aprovechemos. De todas maneras, en el festival él va a dar una conferencia sobre el tema, va a dar también un taller a los ganadores, a los escogidos de Caja de Pandora, un taller sobre guión y sobre dirección, y vamos también a proyectar su última película, su penúltima película, Chico y Rita, el sábado, el viernes a las 9 de la noche. Los invito en el Parque de la Chinca, vamos a presentarla, y vamos a tener antes una conversación con Fernando un poco sobre su cine. Entonces yo quisiera darles a ustedes la palabra para que pregunten y vamos terminando. O a comer en Madrid, cosa bastante estrambótica, estar en Madrid con Peckinpah. Y una vez, incluso en un restaurante, donde había, primero, porque era un hombre muy sensible y muy sentimental, le cantamos las canciones de la balada de Kibble Hub y se le saltaron las lágrimas, diciendo que solo por esas canciones le merecía la pena dedicarse al cine. Pero un rato más tarde pasó de era como el Dr. Jekyll y Hyde, pasó de ser un gran sentimental a ser Peckinpah, y empezó a lanzar cuchillos en el restaurante, que pasaban entre la gente de las mesas y se clavaban en un cuadro que había en la pared de allí del fondo, y a la gente que estaba cenándole pasaban los cuchillos así, y la gente del restaurante no sabían qué hacer. Y claro, y nosotros, era Peckinpah, que para nosotros era como alguien va a decirle lo que puede hacer o no puede hacer a Peckinpah. Éramos niños. Y bueno, no es que no tuve una gran relación con él, salvo unas cuantas veces que nos vimos, pero una noche muy bonita, mi mujer estaba embarazada de 9 meses, y estuvimos de juerga con Peckinpah hasta las 4:30 de la mañana. A las 4:30 de la mañana, mi mujer, embarazada de 9 meses, conduciendo, llevamos, porque yo era un imbécil y no conducía, llevamos a Sam Peckinpah a su hotel, y él iba con la copa de vino que se había llevado del último lugar en la mano, iba en el coche bebiéndola, y recuerdo que le dejamos en la puerta del Hotel Eurobuilding, y bueno, antes había estado dando masajes en la tripa a mi mujer, diciéndole que iba a nacer esa noche nuestro hijo, y le dijo una cosa muy curiosa, que es que cuando estuviera pariendo, que pensara en Cristo. O sea, que fíjate las contradicciones de un hombre que era medio indio, tenía sangre cherokee, creo, bueno, era una mezcla extraña. Y total, que le dejamos en el hotel, nos fuimos a dormir, nos metimos en la cama, y a la hora, yo estaba destrozado, eran las 5 de la mañana, y como a las 5:30, a las 6, mi mujer dice: voy a parir, vámonos al hospital. Y le digo: mira, porque lo haya dicho Peckinpah, no vas a parir, duérmete, estamos muy tarde, estamos muy cansados. No, es en serio, tal. Duérmete, venga, estás obsesionada porque lo ha dicho Peckinpah. Una hora detrás, más tarde me dice: van a hacer, tenemos que ir. Y entonces ella se levantó, yo con ella, se subió al coche conduciendo ella, porque yo no conducía. Nos fuimos al hospital y nació mi hijo. Y le llamé a Peckinpah a decírselo, y se puso a bailar un baile indio en la habitación del hotel. Dejó el teléfono así puesto, y yo le oía mientras cantaba por la habitación. O sea, qué extraña relación también de un director madrileño con uno de estos de los 70, ¿no? Sé que esto no tiene nada que ver con el cine americano de los 70, pero bueno, era para acabar mi recolección de anécdotas personales. La charla comentabas acerca de las piezas de oro que se han presentado en el cine,
¿Cree usted que hoy por hoy se pueden o se estén dando condiciones para una nueva era de oro? Y en caso de que sí, Colombia y otros países latinoamericanos podrían hacer parte de él. No sé cómo contestarte a eso. No lo sé, o sea, en la historia de la humanidad hay momentos de que coinciden en una época determinada, en un lugar determinado, unos grupos de personas, y esas personas que indudablemente tienen talento individual, por el hecho de estar juntos, sus talentos se multiplican. Yo creo mucho en eso del grupo. O sea, por ejemplo, la Nouvelle Vague, de alguna forma, aquellos tipos estaban todo el día yendo al cine juntos, discutiendo, soñando con hacer películas. Pero si piensas en los pintores impresionistas, era lo mismo. O sea, todos se conocían, intercambiaban experiencias, se reunían, exponían juntos, se enseñaban unos a otros sus cuadros. Había una combustión química por el hecho de todos esos talentos estar unidos. Por ejemplo, en Madrid, en los años 20, en un lugar llamado la Residencia de Estudiantes, coinciden Luis Buñuel, Federico García Lorca y Salvador Dalí. No solo coinciden, eran hermanos, o sea, eran como amigos. O sea, ¿qué duda cabe que ni Lorca pintó los cuadros de Dalí, ni Dalí hizo las películas de Buñuel, ni Buñuel escribió los poemas de Lorca? Pero estoy seguro que sus vidas no habrían sido iguales si no hubieran coincidido. Probablemente hubieran salido de una manera o de otra, pero yo creo mucho en esos momentos que una serie de personas se juntan y ocurren cosas. Primera dificultad en nuestros tiempos para que eso ocurra: la gente ya no se junta, se mandan WhatsApp. La gente ya ni siquiera besa a su novia, la manda un SMS, ¿no? Estoy exagerando, pero entonces tenemos que recuperar, y los jóvenes y todos tienen que recuperar esta cosa. Hoy me han dicho, vamos a una tertulia. Pues la palabra tertulia era algo como en España, de los años 20 y los años 30. Algo con lo que Franco, cuando dio su golpe de Estado y ganó la guerra, decidió acabar. En Madrid era un lugar lleno de cafés, y había la tertulia de los poetas, la de los pintores, la de los novelistas. Cada café de Madrid había una tertulia con gente que discutían de política, de arte, de literatura, que hablaban, y luego de todo eso que hablaban surgían cosas maravillosas. Cuando Franco ganó la guerra, lo primero que hizo es acabar con los cafés. Quedaron 2 en Madrid, y poner un banco donde hubiera un café, porque para él eran lugares de conspiración política. ¿Sabes? O sea, la obsesión de Franco es que no se juntaran más de 3 personas a hablar, nunca. ¿Sabes? Y perseguía todo lo que fuera el debate, la discusión, el diálogo, la tertulia. Yo creo que el gran desafío de las generaciones futuras es recuperar la tertulia. Ya tenemos el iPad, tenemos internet, ya tenemos el teléfono móvil, ya tenemos de todo. Bueno, pues ahora hay que recuperar el contacto humano, ¿no? La tertulia, el estar juntos, el discutir las cosas. Siempre me dicen, ¿aprendiste algo estudiando cine? No, era una mierda la universidad donde estudié, una auténtica mierda. Pero había una cosa cojonuda, que estaba llena de tipos de mi edad que querían hacer lo mismo que yo. Y nos íbamos a un bar donde teníamos que juntar el dinero de todos para pagar una caña, y allí empezábamos a hablar de cine y a discutir de lo que habíamos visto en la filmoteca o en un cineclub, de la película de Truffaut, de la película de Peckinpah. Y eso es fundamental para que haya cualquier edad de oro en cualquier lugar. Que muchas personas con talento, entusiasmo, pasión se junten, intercambien su todo, y a veces surja el fuego, ¿no? La llama. Yo creo que es posible que tendremos una edad de oro, o no necesariamente de oro, pero algo extraordinario que está pasando ahora en Portugal, que hay un grupo de cineastas
y que todos están estudiando en la misma escuela, incluyendo Pedro Costas, Joaquín Tapiño, Joao Pedro Rodríguez. Hay un grupo de como 12 directores que cada año están haciendo cosas realmente extraordinarias, películas muy influyentes ahora. Entonces yo creo que eso es algo, yo tengo bastante esperanza ahora en Portugal, en el cine portugués. Pero durante los años 90, por ejemplo, teníamos esto E80 en Irán, el cinema de Irán, que era extraordinario, y también en Taiwán. Entonces, yo creo que cada época está cambiando la mapa del cine mundial, ¿no? Y eso me da esperanza. Pero ahora yo creo que mi recomendación es el cine de Portugal, que es realmente extraordinario estos días. En España decimos eso de menos mal que nos queda Portugal. O sea que está bien. No, y lo que dices es verdad que sí, por ejemplo en Irán, bastante poca libertad, ¿no? Sobre todo en ciertos temas, muchas dificultades económicas, etcétera, etcétera, y sin embargo han hecho algunas de las películas más interesantes de los últimos años. Yo, por ejemplo, la película que más me ha gustado de 2 años para acá probablemente sea Una separación, la película iraní. Yo cuando era joven acostumbraba a ir al cine y ver una película si me gustaba 14 veces, ¿no? Eso ya de mayor, siendo director, es muy raro que te ocurra. La última película que yo he visto 2 veces es Una separación, y probablemente la veré alguna vez más. Es muy raro hoy día, ya a mi edad, dedicándome a esto, que veas una película y a los 2 meses la quieras volver a ver, ¿no? Esto me ocurrió con Una separación. Realmente en cualquier lugar puede ocurrir, tienes razón ahí en lo que dices. Sí. Bueno, este es un buen comienzo, pues, de nuestro festival del 13º de Inversión. ¿Ibas a preguntar? De la gente joven de España que está haciendo cine, ¿qué les puedes recomendar? ¿Quiénes son tus más amigos? ¿O qué influencia tienen ellos del cine? Mis más amigos, mi hijo, que ha hecho una película que se llama Todas las canciones hablan de mí, que a mí me gusta mucho, yo la recomiendo. Y ahora que estamos en España en un momento terrible, de crisis económica, de paro, donde no hay trabajo, donde estamos en una especie de depresión colectiva nacional, un momento muy muy duro, como yo no había conocido en mi país, mi hijo me ha dado una lección de nuevo, que es que ha rodado una película sin dinero. Y lo más grande de todo es que la ha rodado en cine, porque hoy día dices, bueno, con una cámara digital, ¿no? Pues cualquiera, ya podemos hacer una película. No, pues este cabrón de mi hijo le prestaron una cámara de 16 milímetros, ha conseguido de aquí y de allá bobinas de película caducada, película pasada de fecha, y liando amigos suyos de su generación, jóvenes, actores, técnicos, etcétera, han ido rodando en fines de semana durante 6 meses o 7, y al final han hecho una película que aún, bueno, no creo que se estrene, ¿no? Porque es una película que no tiene existencia legal, para empezar, ni siquiera en el Ministerio de Cultura figura, ni tiene ayudas, ni siquiera, no es que no las hayan pedido, es que ni siquiera ha informado de la existencia de la película a nadie, simplemente la ha hecho. ¿Sabes? Y eso para mí, en estos momentos tan jodidos y difíciles, digo, bueno, pues uno tiene a veces que aprender de los jóvenes, que a veces las lecciones en vez de tu padre te las da tu hijo, ¿sabes? Y a mí me llena de orgullo, así que os recomiendo a mi hijo.